Bienvenidos a todos a la segunda entrevista que tenemos en esta temporada de Rompiendo Paradigmas con invitados muy especiales. Y esta noche tengo el honor de verdad y el orgullo de presentarles a una amiga, a una mujer extraordinaria, y déjenme leerle de quién se trata. Ivy Serrano es conferencista internacional, comunicadora y consultora organizacional con 20 años de experiencia. Es cofundadora del programa Hackea el Estrés, que enseña a manejar los retos, las incertidumbres y las preocupaciones del día a día. Ahí se me fue. Con tranquilidad y energía, y recientemente dio una charla espectacular en TEDx Speaker con el tema Lo que me enseñó de vivir en estado de alarma, que por cierto los exhorto a que vayan a escucharla. Ivy Serrano ayuda a líderes y equipos a hackear su mindset, gestionar el estrés, aumentando su productividad y el bienestar. Ha impactado a miles de personas a través de sus charlas en workshops y mentorías estratégicas en el sector bancario, comunicaciones, telecomunicaciones y para emprendedores. Realmente es un lujazo tener a Ivy Serrano esta noche con un tema: cómo hackear el estrés. Yo la conozco y realmente es como para quedarnos a escuchar muchísimo tiempo, horas, de todas las experiencias que ella ha tenido con este tema. Así que vamos a buscarla para hacerle la invitación. Ya está por conectarse. Hoy tenemos de lujo a... ¡Ay, qué maravilla! Bienvenida, Ivy. Qué lujazo tenerte aquí en esta comunidad, de verdad. Es de verdad todo un privilegio. ¿Me escuchas? Te escucho, ¿tú me escuchas a mí? Perfecto, perfecto, perfecto. Qué Bien, bueno, qué bueno. Qué gusto, ¿cómo estás? gracias, Ivy, por haber aceptado esta invitación, porque realmente este es un tema sumamente valioso. Yo que lo he vivido y lo digo públicamente, Ivy con su tema, cómo nos ha ayudado, me ha ayudado a mí personalmente cómo a manejar esto. Pero ¿quién mejor que la propia protagonista y especialista en este tema, que nos va a explicar de qué se trata todo esto? Como primera pregunta, Ivy, ¿qué es hackear el estrés? Bueno, mira, hackear, ¿no? Hackear uno siempre lo tiene como con esa palabra dentro del mundo de la tecnología, de los hackers malos. Pero ¿qué significa hackear? Hackear significa vencer un montón de barreras para llegar a algún sitio, ¿cierto? Bueno, como coach y especialista en estos temas de habilidades blandas, muchas veces nosotros tenemos programaciones, creencias, hábitos que se convierten en unas barreras que no nos permiten avanzar, no nos permiten lograr lo que nosotros queremos. Entonces, cuando yo hablo de hackear el estrés, significa vencer, buscar la manera de cómo vencer y superar todo lo que nos está deteniendo y nos está generando ese estrés, precisamente, y no nos deja entonces conectarnos con el potencial y sobre todo con la alegría de vivir, ¿no? La alegría de cada día. Entonces, básicamente, por eso lo llamamos hackear el estrés. Me encanta eso. ¿Y cómo surge toda esta preocupación o esta motivación, yo diría, por realizar este tipo de trabajo tan maravilloso y al mismo tiempo complicado, porque no es fácil? Entonces tú tienes tus técnicas. Compártenos, por favor. Bueno, este tema no llega así de gratis, ¿no? Obviamente, mi socia Excel, que es la cofundadora del programa, ella dice que uno termina hablando de lo que uno necesita. Entonces, como decías tú en esa charla del estrés, que originalmente se iba a llamar cómo dejar de ser un estresado permanente y convertirte en un hacker del estrés, precisamente yo era una persona que vivía estresada. Pero además lo más anecdótico del asunto es que tú vives estresado pero no lo sabes. Tú vives en ese estado de alarma y vives en ese estado de sobrevivencia permanente, ¿no?
se convierte en tu estilo de vida. Estás tan acostumbrado a que esa es tu cotidianidad que más bien incluso salir de allí te resulta extraño al principio. Pero bueno, siempre uno tiene unos momentos críticos en la vida que te hacen darte cuenta de las cosas. Y para mí fue, como digo en mi charla, que no se la pierdan, búsquenla ahí en la plataforma TEDx. em, Fue una crisis que me dio hace poco más de 20 años y tuve un ataque de pánico. Un ataque de pánico cuando yo jamás en mi vida había sufrido de ningún tipo de problema emocional. Era una mujer súper aventurera, viajaba, me lanzaba para miles de cosas cuando nadie lo hacía, cuando ni siquiera existían blogs ni redes, porque ahorita, bueno, ya tú dices, ay, voy a hacer esto, sí, pero hay 100 personas haciendo eso. Antes tú no te enterabas, o sea, seguramente las habían, ¿no? Uno no era único, pero no era tan fácil enterarse, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo esta mujer así de repente overachiever y tan sin miedo por la vida, de repente está paralizada por una crisis de pánico, ¿no? Por un ataque de pánico. Y bueno, y así inicié con un camino de evolución personal, de autodescubrimiento, mucho trabajo, no fue fácil y no fue rápido aceptarlo. Y bueno, finalmente, a punta de prueba, de certificaciones y de estudiar, empecé a desarrollar una técnica y empecé a darme cuenta que lo más importante es separar el estrés del estresor. Y ese es como el aha moment que tenemos y que empezamos a proponer dentro de las técnicas que están en la charla de manera muy abreviada, ¿no? Entonces, ese es el camino, ese es el recorrido. Como dices tú, se cuenta rápido, pero representa mucho. Sí, porque mira, tú acabas de decir algo. Nosotros vivimos con el estrés día a día y nos hemos quedado que creemos que es parte de nuestro andar, de nuestras acciones, como que el estrés está ya dentro de nuestras actividades y es normal. Y no nos damos cuenta el daño que nos está haciendo. Entonces, Exactamente. entonces sería interesante, Ivy, que cómo podemos darnos cuenta cuando en realidad estamos estresados. Porque muchas veces aquí tenemos que hacer un alto porque está nuestra coach, nuestra trainee desde Canadá. Un beso, Nati, tus hijas están aquí. Sí, como diría mi mamá, estas hijas como del cuarto matrimonio, porque es contemporánea nuestra, así que no le echemos años encima. Ella está súper joven, de verdad, es un espectáculo de mujer. Y bienvenidos a todos que se están uniendo, de verdad que es un tema muy valioso porque hablar del estrés implica cambios en nuestra vida y es muy necesario que podamos distinguir cómo, ese es el punto, cómo podemos darnos cuenta que estamos estresados, porque mira, gracias a tu charla, yo me empecé a analizar, pero no todo el mundo puede lograr eso. Incluso hay días que por lo menos hoy fue un día full para mí que yo me di cuenta, estoy estresada y empiezo yo y siempre te tengo presente, Ivy, como si fuera un tatuaje, porque me has enseñado tanto a través de tu técnica y de tu charla que de verdad los exhorto a que vayan a verla en el canal de TED, porque ahí es donde quiero saber que nos transmitas cómo puede darse una persona dar cuenta de que, oye, estoy estresada o esto es estrés o esto es normal, porque sí, la vida nos lleva que a un ritmo a veces acelerado, pero hay que distinguir, ¿verdad? Si esto es Claro, normal. Entonces, cuéntanos cómo podemos hacer. claro, fíjate que vamos a empezar rompiendo un mito. El estrés per se no es malo. O sea, si tú estás cruzando una calle y vas viendo que te va a pisar un carro, más vale que te estreses y que el cuerpo se estrese para que genere todo lo que tiene que generar y esas piernitas vayan bien rápido y cruces la calle. Entonces, el estrés como tal no es malo. Es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo que prepara precisamente a todo el sistema para que tú puedas reaccionar rápido. De hecho, cuando estás en esos estreses, situaciones como la digestión o, bueno, incluso nadie está pensando, ¿sabes?, en cosas profundas de filosofía. Si tú tienes que correr a protegerte, vas a correr a protegerte, ¿no? Y esa es la función del estrés. Pero ¿qué pasa? Eso tenía mucho sentido cuando nosotros en la prehistoria teníamos la posibilidad de que nos comiera un tigre, un león o algo, ¿no? Uno habla del dinosaurio, pero en esa época no había, ya cuando estábamos nosotros los dinosaurios no estaban.
Entonces, em, hoy en día nuestros estreses son ese email de la persona del trabajo que de repente te tiene un poco alterada. Entonces de hecho hay algo que se llama la apnea del email, que es cuando tú haces y te quedas Ah, sin respirar un ratito. Hay gente que ajá. aguanta la respiración cuando le entra, por ejemplo, el email de alguien que sabe que le mueve un poco el piso, lo estresa, porque le van a pedir una fecha o porque esa persona siempre que escribe es un desastre y te estresa, pues te genera ese estrés. Entonces, ahorita nuestros estreses son muy diferentes. Entonces, pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando nos las pasamos en un estrés crónico. ¿Ok? El estrés crónico se da cuando tú estás en esas situaciones de estrés constante y no ayudas ni a tu cuerpo ni a tu mente a drenar todo lo que se produce biológicamente, neurológicamente en tu cuerpo para manejar el estrés. Y eso es muy importante. ¿Cómo detectar si estás en un estrés permanente o un estrés crónico? Hay varios síntomas, ¿ok? Y definitivamente puede, como dices tú, hay días que son más acelerados. Yo puedo estar un poco más acelerado un día, pero cuando eso es todos los días, a toda hora, ya hay una banderita roja a la que prestar atención. Por ejemplo, eres una persona que te cuesta mucho dormir o cuando duermes no descansas, te levantas al día siguiente bien cansado, ¿ok? Eres una persona con la energía muy bajita, o sea, que te cansas rápido. Eres una persona que a lo mejor tiene tensión en el cuerpo de manera permanente, porque claro, obviamente hoy te dijeron una mala noticia y pues es muy probable que tengas lo que se define como el triángulo del estrés o cuello, hombros, frente, ¿cómo se llama? Lo tengas tenso. Pero si tú estás todos los días con esa zona del cuerpo tensa, entonces es un problema. Yo les comentaba en la charla, a mí, por ejemplo, el estrés fuerte, fuerte se me refleja en la boca del estómago. ¿Ok? Y eso es lo importante de entender. Cuando iniciamos en este proceso, primero de darnos cuenta si realmente vivimos en este estado de alarma permanente, empezamos a tratar de descubrir cómo lo sentimos en nuestro cuerpo, cómo lo sentimos en nuestras emociones y cómo lo sentimos en nuestra mente. ¿Ok? Entonces, emociones, sencillo, o sea, si tú estás ansioso, si estás angustiado, si eres de esas personas explosivas, reactivas, que de repente por una tontería brincaste o chillaste o respondiste feo, eso es una señal de que no estás balanceado, de que no estás centrado, ¿verdad? Se pierdes la paciencia rápido, ese tipo de cosas, ¿no? Si, por ejemplo, si pensamos a nivel de cuerpo, pues lo que hablamos, tensión, dolores en la espalda, en la baja espalda o en el estómago, dependiendo de cada quien, y eso es muy importante. Detectar el estrés no es una talla que le sirve a cualquiera, o sea, que es igual para todo el mundo, ¿ok? Es en lo que de repente me estresa a ti no te estresa. Y como yo reflejo el estrés, tú lo reflejas diferente, Cierto. Así ¿ok? es. Ok, y fíjate que hay una palabrita que es muy utilizada dentro de las empresas. ¿Qué tú piensas de esto cuando tú escuchas que estamos buscando personal nuevo? Y sobre todo que dicen que sepas trabajar bajo Trabajar bajo presión. Mira, ahí caemos en el ciclo de la productividad tóxica. Yo creo, y eso lo hablaba de hecho con Nati en una conversación hace un par de meses, y yo decía, mira, nosotros vivimos en un entorno donde se vanagloria, se glorifica la persona que trabaja 24/7, la persona que está todo el tiempo activo y se castiga, se ve mal la persona que descansa, la persona que es capaz de desconectarse del trabajo. Sobre todo nuestras generaciones. Yo siento que las generaciones más jóvenes están en un cambio que espero que no se tuerzan el camino, pero nosotros venimos heredando esa cultura que ya además es totalmente old fashion porque viene de la primera revolución industrial y ya vamos por la cuarta, ¿no? Pero digamos que ya empezamos a ver como otra cosa. Trabajar bajo presión se ha convertido en un tema de trabajar perennemente, no saber poner límites claros. De hecho, nosotros, uno de los capítulos fijos que ponemos en el programa es cómo aprender a decir que no, porque muchos estreses se deben a que la gente no sabe colocar de manera asertiva eh,
límites. Límites para poder manejar su bienestar, para poder no sobrecargarse, para poder decir, hasta aquí voy a descansar. Entonces, nosotros tenemos que entender que sí, es difícil, nuestra vida hoy en día es mucho más activa, tiene mucho más estímulo, pues entonces tenemos que prepararnos más para poder ser productivos y entender cómo ser productivos sin morir en el intento, para entender cómo gestionar nuestros estreses y encontrar la calma y la alegría de vivir cada día. ¿Ok? Y para tener el mindset correcto, ¿ok? Que es lo que tú dices, cómo quiero vivir mi vida de ahora en adelante. Entonces es muy fácil caer cuando estás rodeado con una cultura de productividad tóxica, que tú te sientas raro porque es que tú quieres hacer otras cosas. Pero siento que hoy en día hay cada vez más espacios dentro de las organizaciones, a veces no toda la organización, pero encuentras como esas pequeñas islas en donde se empiezan a dar los espacios de balance. ¿Ok? Y en algunos casos, empresas pequeñas o emprendimientos que permiten esos espacios. Pero Entonces, finalmente el único responsable de su propio bienestar, siendo nosotros adultos, somos nosotros mismos. Entonces no podemos estar echándole la culpa a la empresa, no podemos estarle echándole la culpa a la vida, a la sociedad, es tu decisión. No tengo las herramientas, yo crecí en una familia que vivía estresada, pues me las busco, ¿ves? exacto. Eso, acabas de decir algo que me encanta porque muchas veces cuando ya somos adultos y profesionales y empezamos a entrar a lo que es a nivel ya de organizaciones, ahí es donde los especialistas en recursos humanos vamos captando, o esta persona, y aunque no lo crean, en la forma en que se proyecta en esa actitud, nosotros podemos ya sospechar un poco cómo ha sido su desarrollo antes de convertirse en un adulto y en un profesional. Y eso también cómo influye en los climas de las organizaciones. Parece mentira, ¿verdad, Ivy? Que el estrés es tan importante ese manejo y control, que tal cual como tú lo has dicho, no es del todo malo, pero al final sí hay que tener como un cuidado o las técnicas que en tu sistema, en tus mentorías, tú nos indicas y tú les das a las personas cómo hacer las cosas de una manera más equilibrada, porque a nivel profesional, dentro de las organizaciones, muchas veces, independiente de lo que acabamos de decir, de que hay que saber trabajar bajo presión, independientemente de eso, hay que saber también manejar algunos dilemas, algunos problemas y ser asertivo para la toma de decisiones. Y si estamos estresados, eso muchas veces se puede ir a la porra cualquier negocio, cualquier momento. Entonces, definitivamente este tema del estrés va más allá de lo que uno considera de que estoy estresado porque me voy a una entrevista, estoy estresado porque requiero la búsqueda de muchas cosas. O sea, el estrés es un entorno que está totalmente en 360 grados en nuestras vidas. Los Pero estresores pueden estar en los 360 grados de la vida. El estrés es cómo lo manejas, cómo te aproximas a cada uno de esos estresores. Entonces te digo, como alguien que lidera el área de recursos humanos, y precisamente esa es la palabra, ¿no? Liderazgo. Es muy importante en las organizaciones detectar que en el liderazgo no exista una cultura de productividad tóxica ni se promueva la cultura de productividad tóxica. Y la primera manera de hacerlo es liderando por modelo, o sea, tú tienes que modelar. Entonces, si tú eres un líder o una lideresa dentro de la organización que envías emails los domingos o a las 9 de la noche y esperas que te respondan, porque a lo mejor, bueno, yo ni siquiera, de hecho no lo recomiendo, que no los mandes, guárdalos en el draft, prográmalos, o sea, hoy en día ni siquiera hay que enviarlos, los puedes dejar, pero si tú quieres trabajar a las 10 de la noche porque te da la gana, hazlo, pero no tortures al resto de la humanidad, ¿sabes? Es bueno, así de pero simple y sencillo. Y si tú eres líder, tienes el rol claro de no estar, porque todo comunica. Cuando tú mandas un email a las 10 de la noche al equipo tuyo, le estás diciendo,
casi que yo estoy trabajando a las 10 de la noche. Y yo esperaría entonces que tú trabajes a las 10 de la noche. Entonces después llegan a esos sitios, no, nosotros no estamos esperando, no, eso soy yo que trabajo a las 10 de la noche. ¿Por qué lo muestras? Exacto. Mira, Programa el mailcito, programa el es mailcito y que salga a la hora del horario y no estés diciendo que no importa, porque estás mandando mensajes contradictorios. Entonces, no estoy de acuerdo con trabajar bajo presión y tienes que tener mucho cuidado con, una cosa es un manejo de crisis, hay una crisis en la empresa, hay un momento en que la marea sube, pero cuando tú detectas una organización que vive aquí arriba todo el tiempo, que es una ollita de presión, algo está mal en cómo estamos manejando las cosas, que no se resuelve solamente con un tema, o sea, yo individualmente puedo empezar a manejar cómo gestiono mi estrés, pero ahí entran cosas más profundas. O sea, ¿dónde se está originando? ¿Cómo está la repartición de las cargas? ¿Cómo es la cultura dentro de la organización? ¿Estamos retrabajando? ¿Estamos duplicando trabajo? ¿Estamos teniendo los perfiles adecuados que necesitamos para las posiciones? O sea, es mucho más amplio. Y eso es entrando en el tema organizacional, que creo que aquí nos estamos como saliendo un poco del scope. Pero a lo que me refiero es, no nos quedemos con el tema de que el estrés está ahí, puede ser bueno. No, no, no. El estrés es bueno cuando me va a proteger, pero yo no me tengo que proteger de mi trabajo. Yo no me tengo que proteger de mi jefe, yo no me tengo que proteger, no sé, de mi esposo o si eres, ¿sabes? O de mi esposa. No, no me tengo que proteger dentro de las relaciones cercanas y familiares. Entonces ahí no está bien decir que está bien que estemos estresados. Podemos estar estresados por una situación que a los dos nos compete. Ay, hay una crisis económica, tenemos que ver el presupuesto. Eso nos puede estresar. Pero en el momento que sabemos cuál es el estresor, el estresor es la crisis económica. Cuando ya yo hice un plan y me siento y digo, esto es mi estrés, ok, ¿cómo me afecta a mí la crisis económica? Y lo delimito, lo acoto, ok, ya puedo hacer un plan. Si ya hago un plan, ya me hago cargo. Si ya me hago cargo, así tome varias semanas, le bajo el nivel de estrés. ahora, ¿qué pasa, Ivy? Esta pregunta es bien delicada. ¿Qué pasa si tenemos en un núcleo familiar personas que nos estresan? ¿Qué se Ok, puede hacer? vamos a empezar. Si tú eres el adulto, ok, porque no sé aquí si hay gente muy joven o hay de todas las edades, pero hasta los 20 años, se ha demostrado incluso que a nivel de desarrollo neurológico, todavía las personas se desarrollan hasta los 25 años. O sea que todos los temas de autorregulación están todavía en proceso de aprendizaje, ¿ya? Pero bueno, digamos que ya un adulto mayor de 21 años, pues es un adulto. Pero si son menores de 21 años, por ponerle alguna... Los adultos de la familia somos responsables por proveer un entorno adecuado y saludable para enseñarlos a regular las emociones. Y ese es otro tema también interesante. O sea, nuestras familias y nuestros padres crecieron en un entorno donde no se hablaba de inteligencia emocional, no se hablaba de emociones, ¿ok? A Mm. nadie le entregan el manualito. Entonces, no te decían, te decían, cría ese muchacho o ese pelado, y tú, ajá, y tú lo hacías lo mejor que podías, trayendo todos tus traumas, tus aprendizajes y tus cosas buenas y tus cosas malas, ¿ok? Hoy en día entendemos que si tú tienes un hijo en la casa o hijos en la casa, dentro de todo lo que le vas a dejar, también tienes que ayudarlo a aprender a relacionarse socialmente, a entender cómo va a regularse emocionalmente, a atravesar los desafíos y a manejar su estrés, porque es normal y es natural, ¿ok? Vamos a tener situaciones desafiantes y estresantes a lo largo de la vida. Nuestro rol dentro de la familia no es evitárselos, es enseñarles a atravesarlos, porque eso siempre va a existir. Entonces, partiendo de ese punto, porque no quiero ir a relaciones desiguales, nosotros somos responsables de los menores, ¿ok? Ahora, entre adultos, ¿ok? Si tú tienes una relación compleja con un adulto, ahí y yo lo digo claramente en el programa, hay cosas que están dentro de tu área de control y cosas que no están dentro de tu área de control. Dentro de tu área de control no están las emociones de los demás. Y aquí quiero acotar muy bien, no se desconecten porque no quiero que se lleven el concepto errado y que agarren nada más el pedacito que les conviene. Yo no soy responsable de cómo reacciona
mi pareja, ¿ok? Cuando yo le digo o le pido algo. Es su responsabilidad como adulto, que está totalmente en su conocimiento y en su capacidad de responder de una manera asertiva, siempre y cuando yo haya sido asertiva en la solicitud o en el comentario o en la conversación. ¿De acuerdo? Si la persona no tiene la inteligencia emocional para manejarlo y te está agrediendo, es tu responsabilidad poner límites sanos. ¿Ok? Ahora, en la charla, por ejemplo, yo ponía otra situación, un ejemplo, que son cosas que están fuera de nuestra área de control. Por ejemplo, la enfermedad de un familiar. Eso es un Sí. estresor. Y es un estresor que puede impactar mucho el día a día y la cotidianidad de la familia. ¿Por qué? Bueno, porque hay dolor, hay angustia, hay desesperación, hay un sentido de impotencia si es una enfermedad que es incurable, hay una sobrecarga, además de trabajo en general, logística, y si es aquí en Latinoamérica, pues se lo carga casi siempre la mujer. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, acotar al máximo posible lo que tú está dentro de tu área de control y de eso ocuparte. Y de lo que no está dentro de tu área de control, tienes que soltar. Y yo sé que esto suena fácil y no lo es, ¿ok? Soltar es un acto de humildad, donde tú dices, puedo hasta aquí y de esto yo no puedo. En el momento en que tú liberas ese estresor, lo dejas fluir y que te ocupas de lo que sí está dentro de tu área de control, se genera una magia importante. No quiere decir que no te va a doler, no quiere decir que no te vas a sentir triste si estás viviendo una situación triste, pero la vas a atravesar de una manera más rápida. El proceso de la curva de resiliencia va a ser mucho más rápido, ¿ok? En tu recuperación. Pero es muy importante separar el estresor del estrés. Y al estresor hay que darle nombre completo. ¿Qué es lo que te estresa? Entonces tú me dices, ¿cuál es el problema en una situación familiar? Bueno, hay miles de problemas. Ponme un ejemplo y hacemos el ejercicio en vivo. Ok, vamos a poner los adolescentes. Tú sabes que el problema del adolescente que está en esa edad, no quiero que me estén regañando, quieren tener el control, quieren tener mucha libertad. Entonces, ¿qué pasa? El padre se estresa, el hijo se estresa. Hay una relación estresante entre padre e hijo y crea a veces hasta conflictos. ¿Qué se Claro. puede, cómo se puede manejar esa parte donde, porque fíjate, hay algo muy curioso, muchas veces esta es una mala relación de comunicación, pero llegan a niveles que el estrés es tan grande que dicen, no sabes qué, hay que ir a buscar entonces a personas como Ivy, que son experimentadas, que tienen este manejo de terapia con estrategias y mentoría para poder ayudar. Pero yo he escuchado mucho a través de, aunque mi hijo ya es grande, pero tengo otras amistades que me dicen, Esther, es que me estresa ver a mi hijo con esa actitud. Entonces, eso yo me quedo pensando, imagínate cuando una madre dice, es que estoy estresada, me tiene estresada mi propio hijo, ¿cómo podemos ayudar en ese momento? ¿Qué se tiene que hacer? Porque también el hijo dice, mi madre me estresa, Claro, ¿ves? claro, Entonces, es en dos ahí direcciones. ver desde la óptica de ellos, ¿qué es lo que le estresa uno con el otro? Y esto es algo que es muy común dentro de los núcleos familiares y sobre todo Total. en esa edad, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, yo arranco partiendo con, yo no soy experta en adolescentes, pero voy a aplicar el ejercicio para que vean que esto se puede aplicar a toda circunstancia. Y obviamente el plan de acción va a incluir buscar a alguien que los pueda ayudar específicamente para ese punto. Pero, ¿cuál es el estresor? El estresor no es tu hijo. El estresor es la relación con tu hijo. Ahora, ¿qué de la relación con tu hijo? Vamos a seguir acotando. Entonces ahí viene una gama muy diversa, porque puede ser desde no me gusta cómo me contesta, y eso es algo que se puede trabajar sin problema, ¿ok? Se busca un experto en disciplina positiva con adolescentes o incluso un psicoterapeuta especializado en adolescentes y se generan en 3, 4 sesiones espacios para aprender a comunicarnos asertivamente, a validar y a escucharnos, ¿ok?
Y entonces empezamos a manejar ese estresor. ¿Qué pasa? Que las relaciones con los adolescentes es mucho más complejo que el simple hecho de no me gusta cómo me habla. Cuando empieces a pelar esa cascarita de cebolla, va a salir otra pielcita de cebolla y otra pielcita de cebolla porque va en muy profundo. Entonces, el punto de partida siempre, siempre tiene que ser, uno, entender cuál es el proceso del adolescente. El adolescente está en una etapa de cambio. El adolescente está en una etapa además de descubrirse e Ujú. individualizarse, ¿ya? Entonces, el rol del adulto es ayudarlo a esa transición, obviamente dándole un marco de reglas de la casa, pero ya no pueden ser impuestas a lo macho, como nos los imponían a nosotros. O sea, yo no sé Exacto. si tú tienes ese disquito, pero es que porque lo digo 100%. yo y ya, ¿ok? Hay que aprender a negociar. Si nosotros queremos mejores personas en el futuro, tenemos que darles espacios y herramientas para la negociación, ¿ok? Y en esa negociación tenemos que escuchar ambas partes, ¿ya? Entonces, de aquí rescatando el tema del estresor. ¿Qué te estresa específicamente? A lo mejor lo que te estresa a ti como madre no es lo mismo que le estresa a tu hijo. Ujú. Entonces, Sí. cuando empezamos a acotar y a delimitar exactamente qué es lo que te molesta, entonces, bueno, ahí empezamos y a escuchar. Porque Ujú. esto tiene que ver más con comunicación y con relaciones, ¿ya? Pero si tú entiendes que eso es un estresor y realmente te quieres ocupar tú como madre, dices, ok, yo voy a buscar ayuda. Porque es que a nadie nos dieron el manual de cómo hacer esto. Hay gente que estudia para esto. Yo trabajo básicamente con ejecutivos y líderes de empresas, precisamente para aprender a buscar ese balance en medio de la cultura de productividad tóxica. ¿Ok? Pero aplica la misma dinámica, la misma metodología. Acota, define y busca ayuda y mejor si lo hacen en conjunto. Mira, y siguiendo esa línea que me acabas de decir, como tú tienes esa experiencia y manejas a nivel ya este tema, a nivel organizacional, ¿cuáles son los factores que revienta el estrés dentro de las organizaciones? ¿Qué es lo más común que se ve dentro de una empresa? Que te llaman y te dicen, Ivy, mira, aquí hay un ambiente que tenemos que arreglarlo, hay los estresores. ¿Cuáles son los estresores más comunes que se dan dentro de las empresas? Porque a veces, Usualmente quien, porque- perdón, porque a veces las personas estamos en el día a día y como lo decíamos al inicio, lo hacemos tan común que no nos damos cuenta que eso es un estrés, que puede ser algo, ¿no? sí, Entonces ahí claro, compártenos, por favor. usualmente quien se acerca a mí es el estresado, el que quiere dejar de estar estresado. Y cuando empezamos a ahondar, entonces nos damos cuenta de por qué viene su estrés y hay muchas circunstancias. Pero yo creo que hay señales muy claras a nivel organizacional, ¿no? Tus indicadores de rotación, tus indicadores de nuevas contrataciones, de quejas dentro de recursos humanos, ¿ok? Y el burnout. O sea, por ejemplo, cuando tú empiezas a ver gente que te está pidiendo permiso porque tiene migrañas, porque hay gente que le ha dado hasta infarto en medio de la oficina, ¿no? Entonces, hay señales en donde el cuerpo pide a gritos y colapsa. El otro tema que es muy difícil de medir porque ¿cómo mides el tema de la cultura interna en cuanto al manejo de presiones y de comunicación agresiva, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí es muy importante. Y usualmente en las empresas se repite lo que hace el líder o los líderes. Si tú tienes un líder gritón para abajo, eso todo el mundo grita. Entonces, te vas a dar cuenta enseguida el tipo de cultura que va permeando. ¿Ya? Más bien si tú tienes una empresa en donde pueden haber, y eso es otro paradigma que quiero que rompamos, el conflicto es natural, el Sí, conflicto es necesario y es saludable cuando es un conflicto bien llevado, cuando es una discusión que te obliga a mirar otras cosas que no estabas mirando y de repente entender otros puntos que no estabas viendo, e incluso a no coincidir, pero decir, ¿sabes qué? Entiendo lo que estás diciendo, pero no lo comparto, pero podemos seguir conversando, no cortamos palitos. ¿Ok? exactamente.
Entonces, por eso te digo, que haya conflicto en la empresa no es un problema. El problema es que hayan conflictos destructivos en una dimensión donde ya no se pueda seguir trabajando y afecte el desempeño de los equipos. ¿Y Entonces, qué? eso, ujú. No, sigue, no, disculpa. Lo que yo te iba a decir, ¿y qué pasa cuando el estresor mayor es la cabeza de una empresa? ¿Cómo se le puede Nuevamente, el estresor no se lo puedes poner a una persona porque los estresores se acotan. Un líder no es un estresor. Un mal líder es un mal líder, punto. hacer? Que genera a través de su comportamiento mayor presión en su equipo. ¿Qué del comportamiento es lo que hay que observar? Nuevamente acotemos. A lo mejor el tipo es perfecto en finanzas, entonces no puede ser él completo un estresor, ¿ok? Es que su comunicación es agresiva, ajá, entonces tenemos que trabajar con eso. O que hace mucho micromanagement, entonces tenemos que trabajar eso. O que no tiene claridad y nos pide una cosa hoy, pasado mañana cambia de opinión otra vez y pasado mañana cambia de opinión otra vez. Ok, ya va, está afectando el flujo del trabajo. Es un análisis más profundo. Cuando nosotros queremos ponerle la etiqueta grandota a algo, perdemos la capacidad de poder detectar exactamente lo que tiene que ser resuelto. Es igual como pasaría en una relación. Yo no soporto a mi suegra, más nunca en la vida la quiero ver. ¿Qué Ujú. de tu suegra te molesta? Es que me molesta que ella nunca prueba mi comida. Ok, ¿qué vamos a hacer para trabajar para que pruebe tu comida y puedan establecer una conexión ahí, si eso es tan importante para ti? ¿O estás dispuesta a evaluar todo lo demás en donde ella sí está contigo y dejas pasarlo de la comida porque, bueno, la doña es maniática con la comida? Igual pasa con las empresas. No existe un líder estresante. Existe un mal líder que puede no tener las competencias. Uno tiene que ser duro con el problema, pero no con la persona. Entonces es un líder que me le faltan las competencias para ser líder. Un líder Ahí, empático. ahí entraría un poco el desarrollo de las habilidades blandas para ver si empiezan a mejorarse o es un tema también ya de actitud o naturaleza. ¿Qué podríamos? Depende de la persona, depende de la persona. Tú puedes tener personas que tienen la mejor actitud, pero no tienen las herramientas. Puedes tener personas que tienen un MBA y fueron para Harvard y tampoco tienen la actitud. Eso varía. O sea, yo creo que lo peor que podemos hacer es caer en etiquetar de primero. Tenemos que indagar. Y de ahí sacas pues ya un diagnóstico y de ahí se desarrolla un plan. Pero hacia la primera y imponer una, no. O sea, lo que te puedo decir es que cuando hay una cultura de productividad tóxica, pueden haber muchos elementos. Lo que sí es seguro es que hay una, dentro de la cultura de productividad tóxica, personas que están sufriendo de estrés, personas que incluso están en burnout y personas que requieren apoyo para gestionar. Pero nuevamente, nosotros hemos hecho intervenciones en organizaciones con un par de personas o tres personas y siempre lo decimos, no hay garantía de que esa persona se te quede. Porque en el proceso de autodescubrimiento de él puede decir, ¿sabes qué? Esto no es lo que quiero para mí. Ok. Porque nuestro Y compromiso es con el individuo. me encanta eso. Ivy, ahora te voy a hacer una pregunta y perdona porque aquí estoy aprendiendo. Estoy con la boca abierta porque estoy aprendiendo. Ahora dime una cosa. Cuando escuchamos a esas personas que tengo ansiedad y a veces esa ansiedad no se puede confundir con un estrés. El límite entre ansiedad y estrés es muy fino, ¿ok? Y ojo, porque en ansiedad, la ansiedad crónica, la ansiedad clínica, debe ser tratada por un psicoterapeuta. No, eso no te lo resuelve un coach jamás. Es más, sería muy irresponsable de parte de un coach. Nosotros en nuestro programa de certificación nos enseñan cómo a determinar cuáles son esos temas de salud mental y debemos remitir. Un coach puede trabajar de la mano con un psicólogo, por supuesto. ¿Ok? Pero porque nosotros nos vamos a ocupar de desarrollo de competencias y habilidades. Ahora, usualmente la ansiedad es exceso de futuro. Quiere decir, o sea, estoy hablando de la ansiedad no clínica, ¿ok? Es exceso de futuro. Es Ujú. simple y llanamente la persona que en vez de estar presente en el hoy, está diciendo, ¿y mañana?
¿qué me va a pasar? Y mañana, ¿qué me va a pasar? Y mañana, ¿qué me va a pasar? Para eso hay una técnica que nosotros usamos en el programa Hackean el Estrés, que a mí me ayuda muchísimo, que tiene que ver con vaciar la mente. Y tiene mucho que ver con neuroproductividad. Cuando tú vacías tu mente y dejas todo en un papel, sobre todo cuando son pendientes, ¿ya? Entonces, cosas que tienes que hacer, etcétera, etcétera, tú sabes que está allí y que te vas a ocupar después. Entonces, el trabajo viene después en este proceso de humildad donde dices, eso está aquí, yo me voy a ocupar. Me he ocupado antes y, y me voy a ocupar. Entonces, como ese proceso de reafirmación, ¿ya? Entonces, eso es importante. Pero si tú eres una persona que la ansiedad te puede detener, o sea, te puede paralizar, te puede generar taquicardias, constantes ataques de pánico con regularidad, o sea, te puedes tener de repente un ataque de pánico porque tuvo un trigger, como me pasó a mí específico, fue un wake-up call, pero de allí para adelante yo no tuve que recurrir a un psicoterapeuta. Hice después psicoterapia, pero para un proceso como de autoconocimiento, que fue maravilloso y se lo recomiendo a cualquiera. O sea, así como tú no eres la misma persona hace 20 años, pero te sigues viendo todos los días y crees que eres la misma persona, vale la pena hacerse como un chequeo y una terapia con un psicoterapeuta cada cierto tiempo como para check, ¿no? Reality check. Pero si tú estás sintiendo todas esas sensaciones, estás teniendo estados ansiosos que deben atenderse. Búscate un psicoterapeuta, o sea, Te trabájalo. hice esa pregunta porque sí me ha tocado personas que conozco y que me dicen, estoy tan ansiosa que me estoy estresando. Entonces, yo ahora escuchándote, por eso te hice para que explicara, porque pueden estar escuchando y como queda esto colgado permanente, esto les va a servir todas estas aclaratorias. Fíjate que solamente como una aportación, en Francia se ha aplicado una ley, esto es de hace mucho tiempo, para no estresar a los colaboradores. ¿En qué consiste? Que cuando el colaborador está incapacitado o no va al trabajo, no se le llama. Aún se esté cayendo el trabajo, que por ley no se le puede llamar. Y si está de vacaciones, tan menos se le ocurran llamarlo y que esa persona, y que ay, es que voy a mandar un correo para él porque antes te estaba escuchando. Y esa ley la han traído a Panamá y está, no sé si está en primer debate o qué, pero esa es la línea que quieren aplicar en Panamá y sería muy valioso porque aquí se irrespeta mucho eso, el tema de que si la persona está incapacitada, oye, Ivy, mira, yo sé que tú perdona que estás enferma, que no sé qué, pero mira para ver si nos puede solucionar. Eso no puede ser. Y eso Pero crea. ahí, sí, Esther, pero y me encanta que hagan la ley y qué pena que tengamos que resolver estas cosas por ley y no por conciencia, porque Exacto. todos somos responsables en eso. Todos hemos sido líderes dentro de organizaciones. Cuando mi equipo tenían que irse de vacaciones, se iban de vacaciones y listo. Se supone que si es una empresa que tiene mínimo de estructura, tienes que resolver de alguna manera. Se supone que si estamos, bueno, para eso existe la tecnología, ¿no? Todo debe estar accesible, todo debe estar en la nube, tenemos documentos compartidos. No puede ser que si no está esa persona, entonces eso no es una empresa, son empresas de individuos. Porque la gracia de tener una organización que tiene una estructura con empresas es que la empresa se puede sostener por sí sola, falte una, dos o tres personas. ¿Entiendes? Entonces, también ahí es cuando yo digo, hay que tener los cojones para poner ese no bonito. ¿Qué es lo que yo digo? Tenemos que aprender a decir el no bonito. Eso también me lo decía una amiga que trabaja en servicio al cliente y yo me quedé con esa frase y la utilizamos cuando estamos enseñando a poner límites sanos y asertivos. O sea, llega tu jefe y te dice, no, es que tienes que avisarle a Menganito, que es de tu equipo. Menganito está de vacaciones, no lo puedo contactar. ¿Cómo te ayudamos? No, es que tiene que ser fulanito. No, fulanito no está. ¿Cómo te ayudamos y resolvemos? No tiene que venir una ley. Ahorita, bueno, la pondremos, porque por lo visto la única manera que avancemos es así. Pero también asumamos las responsabilidades, Esther. Es Si cierto. eres líder, tienes que asumir y ponerte los pantalones, a pesar de que esto no sea una comunicación inclusiva, porque como faldas también te las puedes poner bien puestas, ¿ok? Y asumir lo que tienes que hacer de manera asertiva. Ser líder no es ser un telefonito, no es el jefe me dice esto y yo repito para abajo. Tú tienes un rol,
como líder de tu equipo. Y en eso está cuidar el bienestar de tu equipo. O sea, Exactamente. a Me mí me encanta. pasaba, nosotros trabajamos con temas de comunidades, y mi equipo le tocaba trabajar a veces en las noches o fines de semana. ¿Tú qué crees que yo le decía, el lunes estás aquí a las 8? Le decía, agárrate el lunes. ¿Qué le digo a recursos humanos? Nada, agárrate el lunes. Así de simple, porque esa niña estuvo trabajando el sábado o el domingo en la comunidad para esa empresa. Entonces, si no cuidas a tu equipo, entonces, es lo que te digo, dentro de las organizaciones, la idea es que poco a poco vayamos creciendo y siendo más los conscientes y poniendo los límites de manera asertiva. Y ojalá luego hayan líderes arriba en las cabezas que permitan y se den cuenta que eso puede permear y que no tenga que ser, que en ese momento yo era una rebelde sin causa prácticamente haciendo eso. Era de las pocas que lo hacía. Es que lo que tú estás diciendo es muy valioso para que las personas se den cuenta que a veces no es solamente esperar como una ley, como tú estás diciendo, sino también es el carácter que uno tenga y decir, bueno, sabes que yo estoy incapacitada o desconéctate. Y lo traje a colación por la sencilla razón que a mí también me ha tocado, cuando hago mis mentorías en algunas empresas, a mí me han dicho, por eso que lo menciono, no es que cuando yo me voy de vacaciones por gusto, porque siempre me están molestando, y yo, pero ¿por qué tú lo permites? Entonces, cuando yo escuché esto de que la ley viene, yo dije, bueno, ojalá que esto se apruebe en verdad, porque definitivamente que también es algo de conciencia, de liderazgo, pero como hay, como no sé si es cultura o qué de nuestro país o de nuestra idiosincrasia, no se respeta. Y a veces hay que buscar mecanismos para que eso se dé, porque sí, lo he escuchado constantemente y es lamentable porque hasta en incapacitados, Ivy, y están molestando. Tú disculpa que esto, lo otro, porque eso me lo han dicho y como de verdad que hasta que da dolor y ver todavía un poquito molestoso me causa a veces, que le digo, pero tú no puedes hacer algo, tú no puedes parar, estoy incapacitada. ¿Y qué me dicen? No, que yo tengo que cuidar mi trabajo. Pero hasta qué nivel entonces llega el ser humano, un empleado de cualquier organización que tiene esos niveles de estrés por cuidar cosas y buscar mecanismos para quedar siempre bien y eso no es correcto. Es Entonces que ahí es eso es más que un nivel de estrés. O sea, un colaborador o una persona que no es capaz de poner límites sanos es una persona que tiene que trabajar su autoconfianza. Todos hemos pasado por allí. Yo no nací así, ¿ok? Es algo que vas aprendiendo y es algo que vas asumiendo, ¿entiendes? Llega el momento en donde tú también te desempoderas como individuo. Entonces hay responsabilidad por lado de los líderes, pero tú como individuo eres responsable de ti, más nadie te va a cuidar. Para que después estés por ahí diciendo, ay, pobrecito yo, no, sal de la posición de víctima. Tenemos que cuidar nuestro trabajo, sí, claro, di el no asertivo y ya está. ¿Se van a molestar? Es posible, ya está. Ya sabes que esa no es la empresa, empieza a buscar en otro lado, inmediatamente no te van a votar. Pero tú también te tienes que cuidar, no mandemos la responsabilidad a un tercero. Somos adultos. Como adultos nos tenemos que cuidar. Nuestra primera responsabilidad es con nuestra propia salud. así mismo es. Ivy, basándonos en tu experiencia, ¿cuáles son las, por llamarlo de alguna manera, las características más comunes que las personas a veces dicen, estoy estresada por esto, o tú has escuchado, es que ¿cuáles son, a ver, los porcentajes de estrés que se disparan más dentro en las personas, en las organizaciones, que tú escuchas que coinciden? Bueno, de 10 mujeres, 6 siempre tienen estas mismas características que están disque estresadas por este motivo. No tengo esa data, no la tengo a mano. Sé que el tema del estrés laboral tiene mucha data en Estados Unidos y la he utilizado muchas veces como para poner argumentos, pero lo que sí te digo que con la pandemia, y eso es una realidad y está en estudios de varios multilaterales, las mujeres sintieron mucho más la presión, sobre todo en Latinoamérica y el Caribe, sintieron mucho más la presión de la sobrecarga, porque no solamente era el trabajo en casa, sino tener a la familia en casa,
si tenían, por ejemplo, que cuidar, o sea, si además son cuidadores, padres, madres, abuelos, o niños chiquitos, o personas con discapacidad, cuando vino la pandemia, si no te podías quedar con aquella persona que te echaba la mano en el día, que iba y venía, que iba y venía mientras tú estabas en el trabajo, pues eso se sintió muchísimo. Y sí afectó y se demostró con números que las mujeres fueron mucho más afectadas que los hombres, porque el rol asumido de manera natural de las mujeres es de cuidadoras y no necesariamente por los hombres compartir la carga era natural. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí todavía hay una brecha importante en la que trabajar. Y nuevamente, en la que trabajar hombres y mujeres, porque por un lado es que las mujeres se den permiso a pedir, no desde la rabia, no desde el resentimiento, sino desde el entendimiento que ambos venimos arrastrando una cultura patriarcal que va a ir cambiando y sin agredir al hombre, porque el hombre es como es porque fue criado en esta cultura como es. Entonces tenemos que hacer el cambio juntos. Si no lo hacemos juntos, no vamos a salir adelante. No, entonces casualmente te iba a preguntar eso, Ivy, que entre el hombre y la mujer, ¿quiénes se estresan más? En esta pandemia, la mujer fue la que sufrió más la condición de estrés porque es la que prácticamente es el pilar del hogar, de un No, hogar. y que hubo el impacto mayor a nivel económico también. O sea, cuando hubo reducción a nivel laboral, también se piensa que, bueno, prefieren votar en mayor número a las mujeres que a los hombres, porque entonces, bueno, el hombre es el sostén de familia. Entonces Mm, minimizan el rol de la mujer. Eso está en el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales y Políticas el CIEPS de Panamá. Hay tres estudios bien interesantes sobre el impacto de la pandemia y sale el tema de la brecha de género fuerte. y eso todavía se mantiene. Claro, 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 todavía tenemos un recorrido ahí. Pero a mí lo que me interesa rescatar en todo este espacio, es que no utilicemos estresor o estrés como una etiqueta para excusarnos. Me encanta. Cuando yo encuentro cuáles son mis estresores, los ubico, me ocupo de ellos. Los tengo que separar en aquel estresor que está dentro de mi área de control, el estresor que no está en mi área de control. El que no está en mi área de control trato de acotarlo al máximo, qué es lo que sí puedo hacer, y el que está dentro de mi área de control me ocupo, hago un plan y me ocupo. Definitivamente no te vas a poder ocupar de todos los estresores al mismo tiempo, es un proceso. Y al principio te puede costar un poquito entender el concepto, pero luego se convierte en algo natural. ¿Ya? Entender dónde vas a identificar tu estrés, empezar tú a estar consciente de que esto me está estresando. ¿Por qué? Porque de repente a nivel emocional estás siendo más agresivo o estás siendo más apático o estás más ansioso. A nivel de cuerpo, ¿dónde estás sintiendo el estrés? El estrés te contrae el cuerpo. Entonces, bien sea son los hombros, el cuello, la espalda, la pancita, hay quienes somos migrañosas. Y a nivel de pensamiento, en tu mindset, tienes un mini tú que no para de hablarte, esa vocecita, que no para de rumiar y decirte y no sé qué, y estás siempre conectado con pensamientos negativos, eso también es un indicador de que estás pegado en un estresor. Entonces, en vez de decir, ay, sí, sé que estoy estresado, no, ¿cuál es el estresor? ¿Es Mm, este? ¿Seguro es este? ¿O es un poquito, trato de acotar más? Entonces, porque normalmente la respuesta es, no sé, mi esposo me estresa. y las personas Sí, es tu esposo el que te estresa. Bueno, así, no, es que me estresa que no lava los platos. Ajá. Que no ok, lava los platos nunca. Bueno, me estresa que no lava los platos en la noche. Ajá. ¿Puedes hacer algo al respecto? Sí, puedo decírselo. Pero se lo he dicho 1000 veces. Ok. ¿De qué manera puedes sentarte y tener una conversación para, de una manera asertiva y no desde el reclamo, el resentimiento? No, no, me es importante por esto, esto, esto y esto. ¿Puedo contar contigo para eso? Y vemos qué pasa. me Suena encanta. simple porque este es un caso muy simple, pero aplica para todos los estresores. Y eso de los estresores, cuando tú ves a la gente que está hablando y por lo menos que tienen una situación y estallan en llanto, ese es otro indicativo, ¿verdad?
¿O Bueno, puede ahí es pasar? cuando, sí, claro, por supuesto, o sea, estás drenando. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos mucha carga de muchos estresores y podemos tener unos días muy pesados, las emociones suben al máximo nivel y eso es una descarga del cuerpo, es una manera de drenar. Tienes ese cuerpo tan cargado de cortisol, de adrenalina, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando no, las emociones, cuando no se viven, no se gestionan, se reprimen, las emociones explotan. Y eso tiene que ver con la inteligencia emocional. O sea, yo ahora trato de no esperar al último momento de mi bravura para entonces decir, voy a hacer algo al respecto. No esperes eso. Si esto te está estresando ahorita, resuélvelo ahorita. Y sobre todo buscar ayuda si no lo puedes resolver. Claro, nuevamente, no todos aprendimos a ser asertivos de chiquitos. Si vivimos en un entorno familiar donde el diálogo asertivo no era muy común, para nosotros no es natural. ¿Ok? Entonces tenemos que desarrollar esas competencias, tenemos que aprender. Si no nos enseñaron a expresar nuestras emociones sin sentirnos culpables, si no nos enseñaron a expresar nuestras emociones sin rabia, todo eso tenemos que volverlo a aprender. Y si queremos tener hijos sanos y mejores que nosotros, este es el momento en que tenemos que, bueno, aprender más que nunca. Mira, Avis, has hecho una magistral explicación, de verdad que te lo agradezco. Ya hemos llegado casi a la hora y Wow, qué realmente, rápido. sí, qué rápido, pero es que yo he aprendido, mira que me quedaba yo, wow, tantos conocimientos nos has dejado esta noche, Ivy. Y yo quería que por favor le digas a la comunidad dónde te pueden encontrar para tus mentorías, para tus talleres, qué actividades o proyectos tienes próximamente. Bueno, a mí me pueden buscar en Instagram en Ivy Serrano Coach. Ahí en mi link de la bio pueden acceder, por ejemplo, tengo un quiz para saber qué tipo de estresado eres. Si tu estrés está más enfocado en el mindset o en el cuerpo o en los dos y te llegan a tu email hacks accionables de una vez para que pongas en práctica. Si no lo ven en su email, busquen en el spam, porque a veces pues el marketing no, nos molesta, la plataforma nos molesta, pero está eso, está mi charla TED, que también es como un resumido de todo esto. Y en un par de meses vamos a abrir nuevamente el programa Hackea el Estrés, ya en su tercera edición, con todo súper nuevo en cuanto con mayor calidad, mayor contenido, porque hemos ido también tomando lo que nuestros mismos participantes nos han ido diciendo, ¿no? Entonces ahora está súper mega completo y si quieren ser avisados, pues ahí también está la lista de espera para recibir notificación prioritaria y tener acceso a el descuento de Early Price, ¿cómo se llama? Cuando lo vayamos a lanzar, creo que va a ser entre julio y agosto. Así que síganme en las redes, ahí los espero. Y cualquier pregunta, siempre me pueden escribir un DM. Y a ti, Esther, un millonzote de gracias por invitarme a compartir con tu maravillosa comunidad. De verdad, qué gusto. Espero que todos ustedes hayan visto la charla de Esther también, que a mí me toca muchísimo en el corazón porque yo creo 100% en la educación como la única herramienta para salir adelante. Y bueno, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias, Esther. No, gracias a ti, Ivy, de verdad que nos vamos con mucho conocimiento, con mucho aprendizaje. Me encanta porque esto se queda en fijo, en feed en el Instagram y abajo de toda este en vivo voy a dejar toda la información para que puedan contactar a Ivy para cualquier mentoría y ya saben encontrarla a ella en su Instagram, en su bio y ahí van a hacer ese test que es sumamente interesante, de verdad que les puede ya más o menos ir enfocando cómo estamos nosotros. El estrés hay que definitivamente prestarle atención, más allá de las confusiones o de creer que es parte de nuestra vida, no señores, algo que hay que tenerle mucho cuidado y créanme que esta mujer es experta y vayan a ver su charla porque es el resumen de verdad y van a entender todavía mejor este mensaje que nos ha dejado esta noche. Ivy, un millón de gracias. Gracias a todos ustedes que se conectaron esta noche.
Así que nos vemos pronto en la próxima entrevista la otra semana. Muchas gracias, Ivy. Un abrazo. Gracias a ti, hasta luego. Hasta pronto.